Sean todos bienvenidos a una nueva edición de Bitácora de Viaje. Y en esta ocasión, es una ocasión muy especial porque tengo a la psicóloga Leslie Astorga, psicóloga social, egresada de la Universidad Central de Venezuela y especializada en terapia narrativa, esa herramienta tan interesante desde el punto de vista psicoterapéutico. Y bueno, tomados de su mano, vamos hoy a hacer un viaje a través de la terapia narrativa y paradójicamente, integrativamente con los mundos de la pareja y los procesos migratorios a través de una visión de la terapia narrativa. Ante todo, quiero darte, Leslie, las gracias por aceptar la invitación y bienvenida a este viaje contigo a través de la terapia narrativa. Muchas gracias, Félix. Muchísimas gracias por invitarme. Encantada de estar en tu entrevista. Hay dos cosas que me parecen muy interesantes dentro de tu background profesional. La primera, que era psicólogo social. ¿Por qué digo esto? La psicología actual está fundamentalmente dominada y por una visión clínica y donde, por ejemplo, en la facultad, cuando sale un egresado, en general, dependiendo del tipo, por supuesto, de facultad, el, casi que el más del 90% de los estudiantes elige entre las diferentes especialidades. Tienes psicología social, orientación, tienes general, clínica y tienes social, entre otras, pero la inmensa mayoría se va por lo clínico, ¿no? Eh, pero pocos se van por el camino de la psicología social. Por demás, quiero decir que me parece fascinante y creo que la psicología social, si estudiáramos más psicología social, pudiéramos entender mucho de las dinámicas que muchas veces no comprendemos en términos de procesos sociales y psicológicos que van juntos. Pero al mismo tiempo, como psicólogo social también vienes de una formación en terapia narrativa, cosa que sí hay muchos, sí hay profesionales en terapia narrativa, pero no es frecuente, sobre todo en diferentes, incluso en países, por ejemplo, yo estoy en Australia y hay uno que otro psicólogo que puede hacer terapia narrativa, porque acá está el Instituto de David White en Queensland, Ujú. el fundador, pero aún así la terapia narrativa sigue siendo una ave raris dentro de incluso de las formaciones y dentro de las herramientas como intervención terapéutica. Y antes de iniciar contigo este viaje, me gustaría preguntarte qué te motivó a, a explorar la terapia narrativa. Mira, cuando yo estudiaba psicología social, Ujú. hace más de 20 años, conocí por primera vez, de manera muy general, bastante superficial, lo que era la terapia narrativa, a través de las lecturas del psicólogo socioconstruccionista Kenneth Gergen, que ya Ujú. para aquella época ya tenía un rato la terapia narrativa y él estaba hablando de esto. Y a mí me pareció muy interesante porque ofrecía la oportunidad de poder hacer terapia, una terapia que para mí era consona, afín con lo que yo había aprendido en psicología social. Yo inicialmente iba a ser psicóloga clínica y por situaciones de la vida, cosas que pasaron, yo hice un viraje hacia la psicología social, de la cual me enamoré realmente, y después sentía la necesidad también de tener esa parte terapéutica. Y cuando descubro la terapia narrativa dije, por aquí puede ser, pero en aquella época eso se veía como algo muy lejano, realmente. Kenneth Gergen estaba en los Estados Unidos, era esto algo muy desconocido, realmente. Esto estaba en inglés, el origen ni siquiera era en Estados Unidos, sino era en Australia, de Correcto. donde había surgido, ajá, la terapia narrativa. Entonces eso parecía como
como muy distante, muy inaccesible, ¿no? Para mí era como una fantasía, realmente. Ujú. Y algunos años después, en el 2011, yo investigando por internet, descubro prácticas narrativas de Chile. Y dije, Dios, apareció en Latinoamérica la terapia narrativa. Y por ahí fue como yo me pude acercar por primera vez y ya después, bueno, me especialicé con la gente de la Universidad de Extremadura, pero En ya yo España. traía esa inquietud y de España, ya yo traía esa inquietud y de verdad que me pareció como que era increíble que yo pudiese hacer eso. Interesante. ¿Qué, desde tu experiencia profesional, me siento curioso, ¿cómo definirías tú la terapia narrativa? No desde una definición de libro académica, sino desde tu propia como profesional, que usa la herramienta, que trabaja la herramienta, que es la terapia narrativa. Bueno, pudiese decir varias cosas. Ujú. Una de ellas es que es un ejercicio de contextualización de las vidas de las personas en el marco de las relaciones sociales y de las relaciones de poder. Y eso para mí tiene sentido como psicóloga social. O sea, para mí es congruente con lo que yo traigo, ¿no? Con mi formación. Es también un ejercicio de construcción de identidades y de historias que son alternativas a la historia que suele traer el consultante a la terapia, que es la historia del problema. Es además una práctica de no patologización y despatologización de las personas y es una forma alternativa de hacer terapia donde en el centro lo que está es el consultante, es una manera de terapia no prescriptiva, o sea, no es que yo te voy a decir, tú vas a hacer esto, A, B, C, ¿ok? Eh, y se valora mucho el punto de vista del consultante, que se considera como el experto en su propia vida. Ujú. Entonces, esto es muy interesante, esto para mí es muy congruente con mi formación, como te digo, como psicóloga social. Sin embargo, yo poderlo aplicar en Venezuela, que es donde estoy, no ha sido tan fácil, ¿no? Porque estoy aquí como un poco en solitario, realmente. Mis interlocutores en terapia narrativa están fuera de Venezuela. Yo no conozco todavía a alguien que se haya formado en terapia narrativa en mi país. Hay una venezolana que se formó conmigo, pero vivía ya en España en ese momento. Y entonces aplicarla no es tan fácil, Félix, porque yo que he trabajado en instituciones públicas y privadas, en el contexto de la clínica, hay unas exigencias de hacer evaluación, unas exigencias de aplicar ciertas metodologías, pero ya en la parte propiamente más terapéutica, pues yo me doy esa libertad, me la he dado, de aplicar estos conocimientos de la terapia narrativa y en la práctica privada bastante más porque, bueno, puedo hacerlo. Dicho eso, me gustaría preguntarte, eh, ¿qué impacto tienen las historias, por ejemplo, familiares, eventos que ocurrieron y de ahí construimos una familia, construye una historia y esa historia va pasando de una generación a otra generación? ¿Qué impacto tienen esas historias en la vida familiar, por ejemplo, y en la vida de pareja? Sí, muy importante. Las historias, en todo caso, no son estáticas. Las historias están cambiando permanentemente, siempre estamos contando historias. Hay historias que sí pareciera que se quedan como un poco vamos a decir, que se modifican poco, ¿ok? Que permanecen como por más tiempo de una determinada manera, pero en general las historias como todo van cambiando. Y siempre es posible contar nuevas historias. Y por eso se puede hacer este tipo de terapia, ¿no? En la medida en que uno pueda
introducir nuevos elementos de la experiencia de la persona en la historia, es posible hacer cambios en su visión del mundo, en su propia identidad, en su manera de relacionarse con los demás. Entonces, tiene mucha influencia, porque aquello que nos decimos tiene que ver con la manera también como nosotros actuamos después, cómo nos relacionamos con nosotros, cómo nos vemos a nosotros mismos. Eso me parece muy, muy interesante porque también me hace recordar mucho a Joseph Campbell, ese gran mitólogo del siglo XX, quien escribe los 4 fabulosos tomos de mitología comparada a través de sus viajes por el mundo, Las Máscaras de Dios. Y él plantea creo que en el volumen 2 de esa monumental obra de que de alguna manera los seres humanos, según su mirada, eh, vivimos y habitamos en muchos mitos y en muchos mitos, ¿no? Y él siempre le preguntaba a sus alumnos, ¿qué mito estás viviendo tú hoy? ¿O qué mitos? Paradojándose un poco, ¿qué historias estás viviendo tú, ¿no? Y eso me parece muy interesante, sobre todo en estos tiempos. Y me encanta esto que estás diciendo, las historias son orgánicas, es decir, son cambiantes, pueden ser cambiadas, pueden ser transformadas, pueden ser reencuadradas. Así Y es, como pues, las actividades sociales. Y es que realmente los planteamientos de Michael White, que es el creador de la terapia narrativa junto con David Epstein, están en buena medida fundamentadas en las ideas del construccionismo social. ¿Okay? ajá, La realidad se construye socialmente. Él tiene otras influencias también relacionadas con los estudios literarios, con el feminismo, etcétera, etcétera, la mayoría de las cuales están fuera de la psicología, porque esto es muy interesante. La terapia narrativa, que hoy en día despierta el interés de muchos psicólogos, bueno, muchos entre comillas, ¿no? Realmente son una minoría, realmente son una minoría. Estos psicólogos que se interesan por la terapia narrativa en el mundo, eh, fíjate que son psicólogos y se interesan por ella, pero viene esta terapia de fuera del mundo de la psicología. Está alimentada por conocimientos de la filosofía de la ciencia, de la sociología, como te decía también de la teoría literaria, etcétera, etcétera. Y esto es muy interesante. Es lo que decía, por ejemplo, Frédéric Monet, realmente el conocimiento se enriquece, se amplifica cuando comienza a dialogar con los conocimientos que provienen de otros campos disciplinares. Y yo creo que eso es lo que ocurre cuando se conjuga la terapia narrativa con la psicología. sí, así Conjunción que no es tan sencilla. Conjunción que no es tan sencilla, porque hay cosas allí, hay elementos allí que pueden estar chocando. Fíjate, allí hay un proceso interesante que me gustaría mucho explorar contigo, porque me parece que tú tienes una mirada única, muy, 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 muy interesante, porque tú estás viviendo en Venezuela. Y una cosa es hablar de Venezuela y otra cosa es vivir en Venezuela. No solamente como ciudadana, sino como psicólogo. O sea, que entiendes mucho sobre todo una psicóloga social que entiende de los procesos que se han vivido, que se están viviendo y que se van a vivir. Hay un tema que es el tema migratorio. Desde más de 23 años aproximadamente se inició en Venezuela una salida de millones de venezolanos. Aproximadamente se debe estar cerca de los 9 millones de venezolanos. Siempre hay cifras oficiales, pero las cifras oficiales siempre son menores con relación a la realidad.
Se calcula que aproximadamente el 30% de la población ha salido. Eso es para un país enorme, eso es tremendo. ¿Por qué digo esto? Porque lo que conforma un país, lo que conforma una sociedad es ese rico constructo de redes sociales y comunicacionales. El vecino que tenemos al lado, el señor que nos vende el pan, eh, los amigos de nuestros hijos, los compañeros de trabajo, los amigos, la familia. Eso constituye una rica fuente y lo que podríamos llamar una ecología humana. Ecológicamente es el nicho, haciendo analogía. Sí. Dentro de esa historia que tenemos, que no es la primera vez, quiero decirlo, 1830 corría el tiempo de Venezuela, donde Venezuela atravesaba uno de los momentos más terribles, donde el 30% también de la población salía despavorida huyendo, producto de la guerra que, que se generó. Y desde 1830 ocurrieron 70 años de revoluciones, contrarrevoluciones, caudillos, matanzas, etcétera, donde la gente no le queda otra que seguir contando historias y tratando de construir un país, empecinado en construir un país, una inmensa parte de la población, y otra huyendo y otra saliendo. Dentro de ese proceso que nos ha tocado, en Venezuela hay un proceso que particularmente a mí me llama mucho la atención, las parejas que migran, de que sale. Y yo me encuentro interesado porque he estado revisando algunas cifras y, por ejemplo, se te comentaba en una conversación que tuvimos, yo viviendo acá como inmigrante y tengo 17 años viviendo en Australia y he trabajado en muchos programas de intervención social y me encontré con una estadística muy significativa, que aproximadamente 49 a 50%, nada más en este estado, en Nueva Gales del Sur, las parejas latinoamericanas que llegan a los 5 años se divorcian, se separan. Y es muy significativo porque cuando revisó las causas de las estadísticas, cuáles son las razones por las cuales este grupo, la primera causa es económica y la segunda es por adaptación cultural, por shock cultural. Y ahí comienza mi pregunta, como mis preguntas hacia ti. Dentro de ese proceso migratorio, ¿cuáles consideras tú que son los elementos que separan o que fortalecen una relación de pareja cuando emigra a un contexto diferente, es decir, a otro país? Sí, allí hay asuntos bien importantes. Y es que además, por ejemplo, la separación se puede dar en distintos momentos de ese proceso migratorio y de formas diferentes. Ujú. Te voy a hablar de algunos casos. Por favor. La pareja que decide migrar, pero lo hace uno primero y el otro después. Y tienen el plan de conseguirse en el país de acogida. Ujú. Sí. Entonces, se va uno, está un tiempo, y resulta que el que se queda acá en Venezuela tarda en llegar. Ujú. Y va pasando el tiempo y hay una distancia y van surgiendo algunas veces problemas de comunicación, porque no es lo mismo la interacción cara a cara que a través de un teléfono, ¿verdad? Y esa distancia va teniendo sus efectos y esas dificultades en la comunicación va teniendo sus efectos. En ese caso en particular yo lo he observado. Está la situación también donde los dos miembros de la pareja migran juntos, y te digo que estoy hablando de relaciones estables que Ujú. aparentemente venían fluyendo bien, ¿ok? Y los dos miembros migran juntos y llegan a este país de acogida y comienzan a enfrentar situaciones muy diferentes, las situaciones propias de una migración, todas las demandas que hay en la vida cotidiana en el nuevo país. El tener una documentación al día, el tener
una vivienda, tener resuelta la alimentación, la salud, si se van con niños, la educación, por supuesto el empleo, es algo fundamental, que es lo que les va a permitir permanecer en ese país, a menos que tengan unos recursos con los que hayan llegado. ¿Y qué he observado yo? ¿Qué pasa? Que en este proceso de adaptación al nuevo país, que es complejo, que puede ser muy difícil, cada uno de los miembros de la pareja lo vive de forma particular y algunos eh, tienen un duelo migratorio mucho más fuerte o más duro que la otra persona. Algunos pueden llegar a deprimirse, alguno de los dos puede tener más dificultades para adaptarse. Y una de las cosas que más influye es lo que tú estás diciendo, la parte económica, tener resuelto el trabajo, por ejemplo. Cuando uno de los dos no ha podido resolver esa situación, eso genera un problema en la pareja. Y he observado que, por ejemplo, uno de ellos decide retornar a Venezuela y deja al otro a este país donde se habían ido. Porque siente que no puede resolver esa situación, que no quiere estar a cargo de su pareja, no quiere ser como una carga para la pareja y toma esa decisión de separarse. Pero como te digo, también hay casos que he observado donde uno de los dos se deprime y por supuesto ya su percepción de todo lo que está viviendo cambia y la relación con su pareja cambia. Esos son, por ponerte dos ejemplos de lo que yo he visto. ¿Sabes que hay algo que me ha tocado ver y me recuerda también en procesos de pareja, por lo menos aquí en Australia, me recuerda una frase del libro de Autoestima, Ecología o Catástrofe de Manuel Barroso, en el capítulo de pareja, cuando dice que la pareja, como la pareja como una experiencia. Una cosa es tener pareja y otra cosa es ser pareja. La pareja como una experiencia de vida, ¿no? Y que precisamente en momentos complejos, transiciones complejas, puede salir lo mejor o lo peor de cada quien con Así es. cada cual, ¿no? Yo he visto eso. He visto el lado oscuro del otro con el otro. También he visto solidaridad y la lealtad, ¿no? Es un proceso realmente complejo. Es complejo. Y fíjate que te estoy hablando de casos que yo he visto de parejas estables, que venían bien y que a raíz de la migración, que parece haber tenido un impacto tan importante en sus vidas, se separaron. Inclusive a veces en el camino de esa migración cambian los proyectos de vida de cada uno de esos miembros de la pareja y entonces no coinciden los del uno con el otro y bueno, terminan separándose. Pero hay que decir que la migración es muy demandante, es muy demandante, Bien. sí, y generalmente produce cambios importantes en cada una de las personas que conforman esa pareja, en cualquiera. Sí, hay un tema ahí tremendo que como que cambian las historias. ¿Dice? Como que cambian también las historias de las personas, conectándolo con la terapia narrativa. Sí, 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 por supuesto, las personas pueden comenzar a contarse historias distintas dependiendo de lo que estén viviendo en ese momento, ¿no? Mm. Cuando comienzan a afrontar todas esas dificultades, bueno, el que puede resolver se contará una historia de logros, se pudiera estar contando una historia de éxito, de un afrontamiento efectivo, pero y el que no ha tenido ese tipo de respuesta puede sentirse como en un estado de indefensión, algunos de ellos, o pueden sentirse muy abrumados por el estrés por el que atraviesan, por todas estas demandas.
Bueno, ya esa es otra historia. Una historia de problemas, una historia quizás bueno, de dificultades, una historia donde la persona no se siente capaz. En terapia narrativa se promueve la construcción de historias que le permitan a la persona sentirse que está en control de su propia vida, que puede manejarse con los recursos que tiene, que puede salir adelante y tomar una dirección a partir de sus valores, de sus principios, de sus preferencias. Porque ¿qué pasa? Hay historias que están, se dice en terapia narrativa, saturadas por el problema, que están cargadas, que todo es el problema. Y es como que bien la idea de la persona queda teñida, queda asignada por ese problema. Y es como que casi que la persona y el problema fueran uno mismo. Se intenta hacer ver a la persona, bueno, una cosa es el problema y otra cosa es la persona. La persona. ¿Ok? Tú ahorita estás pasando por este problema. Este problema está teniendo unos efectos en tu vida. ¿Ok? Pero de alguna manera tú también tienes una capacidad para influir sobre ese problema y has tenido otras experiencias en las cuales tú has tenido logros. Y eso es lo que se intenta destacar en las historias que se construyen en la terapia. Esas historias que las parejas se van contando y van construyendo, porque también son las historias comunes, el encuentro entre la historia de cada uno y la historia del nosotros, ¿no? Que se va construyendo la pareja. Eh, Me recuerdas mucho y lo que estás comentando a este documental que es El viaje de los pingüinos, que es ese largo atravesar a través de la Antártida para, para, de los- Ánimo. para conseguir sustento, ¿no? Y para poder sobrevivir no solamente al invierno, sino a la camada que llega, ¿no? Y en ese sentido, hay un tema dentro de este proceso migratorio, que es cuando finalmente la gente inevitablemente, y es un proceso muy doloroso, se separa. Se separa y se separa eh, Sí, viviendo, sí. sobre todo se separa en el exterior, porque una cosa es separarse dentro del país de origen y otra cosa es separarse en un país, el país que te está recibiendo, ¿no? Puede ser un proceso. ¿Cómo lo ves tú allí, como desde tu experiencia profesional? ¿Cómo abordar ese tema? Mira, es muy doloroso verdaderamente, pero te voy a decir algo. También cuando la pareja se separa, inclusive estando uno en Venezuela y el otro afuera, es doloroso como en la mayoría de las rupturas de pareja. Claro. Lo que ocurre en este caso es que la persona que queda en Venezuela está con una gran confusión, desconcierto, puede sentir mucha culpa porque no me fui antes, porque yo no actué más rápido, ¿ok? Ujú. Y generalmente la persona que rompe la relación, bueno, tiene como mayor fortaleza, se siente como con esa tranquilidad de poder tomar esa decisión, aunque a veces también con culpa, ¿no? Con Ujú. culpa por el otro. Estando afuera, puede ser muy duro también, con sus matices particulares, por lo que hemos dicho, porque la persona está afrontando múltiples situaciones complejas, muy demandantes, que le generan un estrés adicional que en el caso de una ruptura de pareja puede ser bastante considerable. Ujú. O sea, no es cualquier cosa. Son muchos factores allí que se suman y eso puede complejizar mucho el proceso de cada una de esas personas. Y ya, de alguna forma, esa migración implica dolor, Félix, Sí, claro. independientemente de que haya ruptura de pareja o no, porque tú estás dejando tu mundo de vida, tu mundo conocido atrás, para empezar en un nuevo mundo. Y uno allí se da cuenta que es que todo es diferente, aunque hables el mismo idioma, porque los códigos son otros,
porque las demandas muchas veces son otras, aunque se parezcan. Tú empiezas a sentir nuevos olores que no te son familiares, nuevos sabores. No tienes a tu círculo de amigos, tu familia, tu mundo conocido. Es una cultura distinta. Entonces eso es un gran impacto realmente para la persona que migra. Sí, Si a que eso le sumamos de la pareja, bueno, porque pues un contexto dentro de un sí, contexto, el contexto individual con el así, contexto de pareja, ¿no? Y así, sin contar de que hay parejas que se van y que aparte le agrega el contexto de los niños, los que llevan niños. Entonces tenemos contexto individual, contexto de pareja, contexto familiar, todos juntos. Que es, por eso la complejidad del proceso migratorio y también qué tipo de migración lleva, porque una cosa es salir exiliado, una así es. cosa es salir como Ajá. refugiado y una cosa es salir con una visa, con un proceso migratorio, es decir, planificado. Eso también tiene un impacto, Así es, porque, por ejemplo, es distinto cuando tú tienes unos recursos, cuando tú conoces, por ejemplo, cómo es el clima del país al que tú vas a llegar, cuáles son los documentos que tú necesitas y tienes cómo costear esos documentos, ¿verdad? Porque eso tiene un costo en cualquier país al que tú llegas. Eh, Poder sacar una visa, por ejemplo, poder sacar una visa, eso tiene un costo económico. Y si tú no tienes esos recursos, si tú no tienes una planificación, si tú no sabes si te enfermas, qué vas a hacer en ese país, a dónde vas a ir, eso te hace mucho más estresante la vida. por supuesto. Fíjate qué interesante conversar esto contigo, muy desde una psicóloga social y Ajá. esa mirada tuya y que comparto, por cierto, porque hay ese tema también de la historia del que se fue y del que se queda y la manera como ven diferente, por ejemplo, en una pareja, ella o él se queda y él o ella se van por un año, dos, 3 años, el tiempo que sea, o pasa como Penélope, la del bolso azul de Serrat y de la metodología que pasó la vida allí y se fue el tiempo y 5 años y cuando se encuentran son dos extraños, con dos historias o con historias completamente diferentes que ya no son lo que deja, ya no son así como ¿quién eres tú? ¿No? ¿Y quién eres tú? Te conozco. Es muy duro, muy doloroso. Am, y yo creo que yo creo que algo que puede ayudar mucho en este proceso es empezar a contar y a conversar cosas que no, por la velocidad de lo que le ha tocado vivir a una generación, que ha sido nuestra generación, que nos ha tocado ver, vivir y experimentar lo que otras generaciones no han vivido, por lo menos no vivieron en 70 años o en 100 años en Venezuela. Nos ha tocado ver ese proceso y tal vez una de las motivaciones que a mí me ha hecho este programa es tener personas cercanas viviendo ese proceso, ¿no? Ese proceso lejos, lejos de casa, es realmente muy duro, muy duro. Pero también al mismo tiempo, yo creo que el ser humano tiene una inmensa capacidad, como en la marcha de los pingüinos, de resiliencia y de transformación. Yo creo que ahí está la semilla y creo que también que las grandes jordalias que nos confrontan y nos visitan a lo largo del viaje por este mundo y de nuestra vida es un viaje que nos invitan, dicen los budistas al norte de Vietnam, a ser mejores personas, ¿no? Nos invitan, no solo quiere decir que lo seamos, pero nos invitan. Y yo quería ahí preguntarte desde el punto de vista de tú como psicólogo social, desde la terapia narrativa, ¿cómo puede una persona eh, conectarse con historias diferentes a las que ha estado teniendo en su vida? Por ejemplo, una persona que tiene historias de que la pareja es mala o de que ser pareja o tener una experiencia de pareja en la cual la experiencia de pareja puede ser traumática. ¿Cómo uno puede empezar a cambiar historia? Esto no quiere decir que
la pregunta implica una descripción de la intervención terapéutica, no, sino a nivel más práctico entre tú y yo conversando, ¿cómo podemos empezar a cambiar las historias que nos contamos, Lili? Bueno, fíjate que las historias que nos contamos tienen mucho que ver con las influencias que nosotros tenemos. Mm, Y si siempre tenemos influencias similares a través de lecturas, ¿verdad? Sea de literatura, a través de los medios, a través de las personas que nos relacionamos, es muy difícil que empecemos a contarnos historias diferentes, Interesante, eso lo me dice. porque realmente, porque realmente las historias las construimos entre todos, ¿ok? Nosotros podemos decir nuestra historia particular, pero esa historia no está en el vacío, está, como te decía, en el marco de las relaciones sociales y de las relaciones de poder. Y hay unos discursos que son dominantes, que de alguna manera nos permean a todos, pero en la medida en que nosotros tenemos acceso a discursos alternativos, sea a través de la lectura, sea a través del arte, sea a través del contacto con personas que son diferentes. Y eso es muy importante, tener la apertura a relacionarse con el distinto, con la gente diferente. En esa medida, uno puede comenzar a ver otras posibilidades de ser de las cosas. Si siempre estás viendo lo mismo, es difícil cambiar. Eso es De hecho, el, el terapeuta en la terapia narrativa te ayuda a ver ese contexto que está allí, que tiene que ver con tu historia que te estás contando, y te hace preguntas que de alguna manera te conduzcan a ver otro lado de la historia, otras facetas de tu propia historia, y hablar sobre eventos que han quedado invisibilizados de tu historia. Y a veces ese invisibilizados es porque estamos con una matriz, vamos a llamarla así. Hay un discurso allí, una narrativa que está predominando, en la cual hemos estado nosotros inmersos. Esto tiene mucho que ver con la psicología social, y yo estoy segura de que Michael White estuvo muy influida por planteamientos de la psicología social. Para complementar lo anterior, me encanta la invitación que hace Kenneth Gergen, el creador el autor este norteamericano que habla del socioconstruccionismo, al diálogo de saberes, al diálogo del construccionismo con otras formas de entender la producción del conocimiento y entender a las personas. Yo creo que eso es importante. En la medida en que tú te puedas aproximar a esos conocimientos distintos. Si yo, por ejemplo, estoy en la psicología, poderme aproximar a otros campos disciplinares, yo puedo enriquecer mi manera de ver el mundo. Yo puedo tener una aproximación a las personas que son distintas a mí. Yo puedo comenzar a crear unos discursos que sean más inclusivos, que sean más amplios y que sean diferentes al discurso que yo traigo. Por eso es que yo te decía, es importante para comenzar a contar otras historias, poder tener otras influencias. En la terapia narrativa, eso es posible porque el terapeuta está entrenado para hacer un determinado tipo de preguntas, porque tiene esa visión. Pero en la vida cotidiana, si nosotros nos damos el permiso de poder acercarnos de alguna manera a aquellas cosas que no son tan familiares, que no están dentro de nuestra zona de confort, nosotros podemos comenzar a enriquecer nuestros discursos. Porque a fin de cuentas, nuestros conocimientos tienen como telón de fondo, tienen como fundamento todos esos discursos que están en el marco social al cual nosotros pertenecemos. O sea que allí me, me evocas dos lecturas muy interesantes para mí.
La primera, el efecto Lucifer, de Lucifer Effect, de Philip Zimbardo, porque las personas hacen cosas malas, que fue el trabajo del profesor Zimbardo en los célebres el célebre experimento de Stanford, corría por allí al principio de los años 70, ¿no? Y sobre el concepto, eso lo tocaba en otros programas, acerca del concepto de la maldad, eh, desde una mirada social, de la psicología social. Pero también me llama la atención los trabajos de Erving Stout acerca de la psicología del bien y del mal, porque los niños, jóvenes y adultos ayudan a otros o le hacen daño a otros. Es un trabajo de 50 años de trabajo de investigación, eh, acerca del bien y del mal, la bondad y también la capacidad de hacerle daño a otros. Eso dentro de ese planeta que es la pareja, esa danza continua, esa danza de alianzas y coaliciones que está allí, que se genera en la pareja, está allí presente. Y te comento esto porque tú tocas un tema que me parece que coincide mucho con el tema de la neuroplasticidad cerebral, es decir, la capacidad del cerebro de estar continuamente desarrollándose y aprendiendo, cosa que hace 40 años en el campo de la medicina, cuando nos formábamos en la escuela de medicina, era impensable. Yo me formé con libros de histología, donde, bueno, las células, sobre todo del sistema nervioso central, estaban allí, no había capacidad, sino que era un entramado que estaba allí casi que rígido. 40 años, mucho es lo que ha corrido, 20 años después, mucho es lo que ha corrido. Nos encontramos con un cerebro, modelos del cerebro basado en todo lo que es la tecnología de escáner, la tomografía axial computarizada y toda la emisión de positrones, etcétera, etcétera, de un cerebro cambiante que se puede transformar, a través, y veo claro la relación con las historias. Ahora tú tocas algo muy, muy interesante, que en muchas tradiciones alrededor del mundo se llaman prácticas. ¿Qué tipo de prácticas tengo? Por ejemplo, ver televisión es una práctica. Ujú. Ver pornografía es una práctica. La violencia es una práctica. Tocar un instrumento es una Así. práctica. Eh, Tener conversaciones es una práctica. ¿Qué tipo de conversaciones y qué tipo de prácticas estoy teniendo? ¿No? Porque creo que eso ahí apunta, es imposible uno poder cambiar historias de vida, como la víctima, por ejemplo, la historia de esta victimización continua, a menos que uno empiece a hacer un cambio. Pero ahí viene también el tema que tú manejas muy bien, que es porque venimos de una tradición en la cual es la voluntad. Los griegos lo llamaban el espíritu, ¿no? La voluntad, el espíritu humano de levantarse contra las fuerzas de los titanes y de los dioses y abrirse camino a través del viaje del héroe. Pero ¿qué pasa cuando no conocemos esas fuerzas titánicas, esas fuerzas sociales que están allí y que influyen sobre nosotros y que nosotros no sabemos que influyen sobre nosotros? Yo creo que ahí está lo interesante también de este planteamiento que hace tanto la psicología social, y sí coincido contigo la influencia que tiene del constructivismo, la terapia narrativa. ¿Cómo lo ves allí, Leslie? El impacto también en la cultura, cómo podemos nosotros aprender también de la cultura de donde vivimos, porque eso explica mucho la manera como nosotros nos relacionamos, cómo hacemos pareja, y te digo desde la distinción. Sí, lo que pasa es que yo creo que muchas veces toca desafiar un poco, ir a contracorriente de lo que la cultura dominante nos propone, Ujú. porque no necesariamente es lo que nos conviene, no necesariamente es lo que es mejor para nosotros. Pensemos, por ejemplo, en el caso de la venta y promoción masiva de productos alimenticios que no son saludables, ¿ok? Nos bombardean,
a través de los medios de comunicación, compra esto y bueno, son ricos, ¿verdad? Muchos de ellos y nos gusta. Y pensemos también, por ejemplo, en el estilo de vida en general, que te lleva a dedicarte 50.000 horas de tu vida al trabajo, Ujú. restándole importancia a tu cuidado personal, a tu descanso, a tu desarrollo espiritual, a dedicarlo a tu pareja, a tu familia. O sea, hay situaciones y hay prácticas que pareciera que se nos imponen socialmente porque son demandas de nuestras sociedades o son propuestas de Mm. nuestras sociedades, que tenemos a veces que desafiarlas para la preservación personal. Ese es el caso que te digo, por ejemplo, de la alimentación. O sea, yo tengo que más bien apostar por una propuesta de alimentación saludable y no por alimentarme con comida chatarra, aunque eso me lo proponga permanentemente la televisión o cualquier supermercado donde yo vaya esté atiborrado de refrescos, chuchería, ¿ok? Y por otro lado, sí, ciertamente hay sociedades que te obligan o que, sí, te obligan a que tú tienes que terminar, trabajar un determinado número de horas, que es la mayor parte de tu vida, que casi que lo único que te queda tiempo es para dormir, y tú Mm. te tienes que pensar, pero esto a mí realmente me conviene, a lo mejor es la única alternativa que tengo en ese momento, ¿verdad? Porque me toca sobrevivir, pero si yo me atrevo a buscar otra cosa, a pensarla siquiera, ya yo estoy en el camino de desafiar eso que se me impone desde afuera. Y por supuesto que eso no siempre es fácil, Ujú. porque justamente son modelos sociales, son modelos también de estados. Sabemos que hay estados en este mundo, ¿verdad?, que imponen a sus poblaciones esos estilos de vida que son esclavizantes. Ajá. ¿Qué le toca a esas personas estando allí? No, no los quiero nombrar, Félix, ¿no? Tienes que Pero nos nombrar, lo podemos imaginar. claro, no tienes Nos que lo podemos imaginar. conocemos la ¿Qué les metáfora, toca? conocemos la Ajá, exacto. ¿Qué les toca a esas personas? Probablemente huir el que pueda, probablemente huir, porque no va a ser posible desarrollarse o desafiar, porque realmente hay allí unos mecanismos además coercitivos, unos mecanismos que te obligan a que tú tienes que responder esas demandas que ese Estado está teniendo. Sí, ahí me parece fascinante eh, el, el, el hecho de que podemos cambiar de identidad psicológica, que no estamos, nuestra identidad no es algo eh, fijo, rígido, sino que es alguna experiencia también, es un proceso también orgánico, ¿no? Y fíjate que hay procesos, ahorita estoy revisando un libro, te lo voy a mostrar acá. Este libro es fascinante. Se llama Infiel, sería la tradición, la traducción de Ayaan Hirsi Ali. Este libro es extraordinario, está en español la traducción. Y esta mujer es una mujer que ejemplifica esto, ¿no? A mí siempre me han fascinado los seres humanos que han desafiado paradigmas de culturas, ideologías y se han hecho preguntas. Ella todavía es perseguida por el Islam, está perseguida a muerte porque se atrevió a filmar, a hacer un documental donde denuncia cosas que están ocurriendo y que están mal, que no están bien desde una visión occidental y que son incompatibles con ciertos valores que nosotros tenemos. Y esta mujer se ha atrevido a decir cosas que no son políticamente correctas y está amenazada de muerte. Ella vive, vive y separada completamente. El precio que ella pagó por cambiar de identidad y por decirle al padre, no voy a casarme con el hombre que me ha impuesto, y se escapa,
y la familia la excomula, bueno, no la excomula, pues son musulmanes, pero sencillamente la persiguen, es decir, ha sido convertirse en la persona que es ella, una mujer. Te recomiendo en YouTube aparece mucho de las entrevistas que ella da. Me recuerdas eso, ¿no? Me recuerdas la capacidad del ser humano de decir, basta, yo tengo derecho a construirme otras historias, otra manera de ver, otra posibilidad, otra manera de vivir, ¿no? Y eso me recuerda también a que no estás condenado por tus historias, o no estás maldito por tus historias. Puedes transformar tus historias, puedes reencuadrarlas, puedes transformarte, ¿no? Yo creo que eso es muy esperanzador. Eso es muy esperanzador y creo que es muy necesario en estos tiempos. Sí, sí, o al menos puedes intentarlo, al menos puedes intentarlo, porque cuando yo pienso en esas sociedades que son tan opresivas, que Ujú. hay realmente casos extremos, verdaderamente es que no es fácil, no es fácil Oh, salir de allí, de muy ese difícil, sistema, muy difícil. muy difícil, Es como muy duro, se es, puede complicar la vida de la persona, inclusive, intentar salir. es- es como el tema de la delincuencia o de la pobreza. Muy difícil cuando tú tienes una cultura que te abraza desde pequeño, desde niño, y donde todas las relaciones, los mapas, los modelos, las historias están basadas en un modelo de pobreza. O tiene que ver, ahora viene algo interesante, ¿no? Y sencillamente eventos externos que hacen que una población, una pareja, una familia, una comunidad sencillamente esté demandada a transformar y a transformarse. Por ejemplo, lo que ocurre en Japón cuando caen las bombas en Nagasaki y en Hiroshima. Lo que ha pasado, por ejemplo, con el pueblo judío, todo lo que te ha tenido que enfrentar, entre otras cosas. Pero también millones de refugiados, lo que está pasando, por ejemplo, en Ucrania, sin entrar en temas geopolíticos que son bien complicados y yo me niego a asumir posiciones de manera como la media quiere que uno quiera, etcétera, etcétera. Pero sí creo que el drama humano está allí. Entonces, también son eventos que hacen que uno se transforme y que está convocado a transformarse. Fíjate algo, el tema de la diáspora venezolana, el tema de las pérdidas, el tema porque son muchas, no solamente son las pérdidas de pareja, pérdida de relaciones, pérdida de amistades, pérdida de estatus, son muchas muertes que están allí, con muchas muertes, pero también veo muchas resurrecciones, muchas transformaciones, ¿no? Eh, y yo creo que eso es tiempo, va a llegar un momento en que es necesario pararse y comenzar a revisar eso. No solamente en una visión colectiva, sino una visión individual, porque eso va a impactar las futuras generaciones, es decir, a los hijos. ¿Qué historia le estamos contando a nuestros hijos cuando somos inmigrantes? Sí, yo creo que es muy importante que nosotros podamos acceder a esas historias, que las personas comiencen a contar cómo ha sido su experiencia, cómo han podido atravesar por esa migración, qué han tenido que afrontar, qué los ha ayudado, qué han dejado atrás, qué han conseguido en el nuevo país, cómo han podido reconstruir sus vidas, qué les ha dado sentido a sus vidas para que puedan seguir adelante. Son muchas preguntas que están allí y que va a haber que hacerlas. Que alguien, yo creo que desde distintas aceras, va a haber que recoger esa información. ¿Qué preguntas te harías a ti misma, si tuvieras que en un momento de tu vida cambiar tu narrativa y tus historias? A ver, Lili. Si tuviese que cambiar mis narrativas, Si tuvieras por alguna circunstancia que cambiar la manera como has estado viendo la vida, ¿qué preguntas te harías a ti mismo? Porque el arte de las preguntas es todo un planeta y es fascinante. Mira tamaña, bueno, qué interesante, mira tamaña pregunta que te hago. qué interesante.
Bueno, súper, súper, porque es bueno verse uno mismo, Mm, es necesario verse uno mismo, ¿no? Y no todo hacia afuera, hay que hacerse también esas preguntas. Yo creo que una pregunta para mí importante, si esto que estoy haciendo tiene sentido para mí, si el camino que estoy transitando es el camino que yo me propuse inicialmente andar, ¿ok? Si estoy alcanzando lo que me propuse alcanzar, si mi visión del mundo está contribuyendo de alguna manera con los propósitos que yo he tenido. Y si no me estoy sintiendo bien, a veces me ha pasado. ¿Qué es lo que estoy en este momento yo valorando de mi vida como importante? ¿Qué es para mí lo importante en este momento que quizás no estoy teniendo? que- ¿Cómo pudiese yo ver esta situación de una manera que me ayude a impulsarme en en la dirección que yo quiero darle a mi vida? Y de todas maneras, si, si esas preguntas no son suficientes, Félix, porque a veces uno se puede quedar corto, ¿no? Mira, yo creo que allí es importante el diálogo con otras personas que te puedan hacer preguntas también, que te ayuden a mirar lo que tú no estás viendo, porque a veces es difícil verse uno mismo en algunas circunstancias. Entonces yo creo que es lo que te decía, esas identidades no se construyen en solitario, sino que se construyen con otros, yo estaba sean pensando, amigos, sea el cuando terapeuta. sabes que cuando te hacía esa pregunta, estoy pensando en millones de personas que están atravesando en soledad un viaje de este tipo y que no tienen la posibilidad de conversar, ¿no? Ese es uno de los dramas, el aislamiento social, ¿no? Y yo creo que es un viaje, ¿te recuerdas mucho a el libro de Somers Maugham en la novela El filo de la navaja, que decía algo así? Arduo hallarás pasar por el agudo filo de la navaja, y penoso, dicen los sabios, el camino de la salvación. Es una frase del Upanishad, del libro antiquísimo hindú. Y si bien es cierto que en la vida no es únicamente construir, no se trata de construir mapas únicamente desde la tristeza o desde la tragedia, que es una parte del viaje, pero no es la totalidad del viaje. El viaje también trae alegría, bendiciones, momentos sublimes. Yo sí creo en la posibilidad de poder mirar con mayor amplitud la vida, ¿no? Y no quedarme en un solo segmento, ¿no? Que ese es el gran tema. Cuando te quedas solamente de estos amantes y adoradores del New Age que solamente quieren, háblame de lo positivo, háblame de la luz, pero no me hables de problemas porque eso es tóxico, una cantidad de cosas que me parece que impiden un desarrollo metabólico, orgánico de lo que es la vida, que es belleza y espanto, que es un momento muy complicado, muy trágico, pero también hay momentos sublimes, momentos extraordinarios, momentos milagrosos que van más allá de lo que nos esperábamos. Yo creo que eso es la vida, esa es la riqueza del viaje humano, donde quiera que nos encontremos. Y a mí me parece que también hay, en eso que tú nos estás regalando con todo estos aportes, yo creo que hay temas que no cuestan nada, que son gratis, pero que implican una transformación. El olvidado arte de hacernos preguntas y el olvidado arte de caminar, salir a caminar, tomar un paseo y hacernos preguntas. Y qué maravilla si podemos conversarlo, tenemos por lo menos un amigo o una amiga con la cual podemos conversar esto, porque yo también estoy de acuerdo contigo. Hay historias que necesitamos conversarlas, decirlas, expresarlas, así como las emociones. Yo creo que esa es parte, por lo menos el caso de Venezuela, que es parte de un ciclo que voy a abrir. Am, yo siento que la psiquis del venezolano se ha ido desfragmentando en muchos procesos. Hay un deterioro del mundo interno psíquico
Es una hipótesis que puedo estar equivocado, pero es lo que yo he estado viendo, percibiendo, experienciando también. Eh, y porque son muchas pérdidas, son cientos de pérdidas. No es y es un proceso en el cual la inmensa mayoría no se ha dado, no se ha detenido por la dinámica del proceso migratorio. Y volvemos al tema de la pareja, por ejemplo, una pareja que se ha separado y muchas veces no sabe ni por qué se separó. Se queda muchas veces en las cosas eternas, con la amenaza de seguir per seculum seculorum el ciclo eterno, de seguir continuamente el ciclo a través del resto de su vida. Y yo creo que una de las cosas es el hecho de poder pararnos en algún momento y revisar qué historias hemos estado viviendo, qué mitos hemos estado viviendo, ¿no? Eh, y qué historias estamos contándole a nuestros hijos y a los que vienen en camino, a los que vendrán cuando ya no estemos acá. Yo creo que esos son temas muy importantes y yo creo que ahí la terapia narrativa tiene cosas muy interesantes que decirnos, cosas muy, muy valiosas. Así es, así es. Y yo creo que una de las más importantes es justamente que esas historias que nos contamos son negociadas con otros. Y esos otros, Félix, no necesariamente siempre tienen que dialogar con nosotros cara a cara. Y no me refiero tampoco a que tiene que ser a través de las redes, sino que también ese diálogo lo damos de otras formas. Ujú. Cuando nosotros comenzamos a dejarnos influir por el arte, por ejemplo, particularmente por la literatura o por otras formas de arte o por otras expresiones que quizás no son tan cercanas a nosotros, pero que nos desafían de alguna manera para que comprendamos las cosas de una forma distinta a como habitualmente lo hacemos. Y por supuesto que sí, yo creo que es necesario que no perdamos el contacto directo, físico, con las otras personas. Eh, Quizás en estos tiempos, por la pandemia, se produjo este aislamiento que tú estás diciendo. Quizás esto influyó bastante. Y yo creo que es importante que estemos otra vez en contacto con la gente, que nos reunamos, que conversemos, que compartamos, porque allí no solamente ocurren cosas que están de alguna manera puestas en las palabras, expresadas a través del lenguaje, sino ocurren muchas otras cosas. Pensemos en los cinco sentidos, ¿ok? Ahí hay un intercambio de miradas, ahí hay una percepción de olores, hay una percepción de la piel del otro. Bueno, mucho más en el caso de la pareja, ¿verdad? Que hemos estado hablando de este tema. Pero ese contacto es importantísimo, históricamente ha sido así, y yo creo que el hecho del surgimiento de las nuevas tecnologías, de todas estas tecnologías que nos hacen comunicarnos a distancia, que nos los permiten, que también es muy beneficioso, por un lado, no debe llevarnos a perder ese contacto físico directo con el otro. Yo no Mm. sé qué va a pasar el día que lleguemos a esa comunicación que nos plantean las películas futuristas, donde todo es por una pantalla. No sé qué Estamos va a cerca, pasar, estamos cerca. pero por ahora todavía nos podemos acercar y podemos tocar al otro y lo podemos percibir con los cinco sentidos. Sí, yo creo que eso es extraordinario y es sanador. Claro que ninguna tecnología, por muy sofisticada que se desarrolle, puede sustituir que el contacto humano realmente, ¿no? Sí. Sí, así No, es. y muchísimas gracias por aceptar mi invitación y realmente me encantó escucharte y me encantó compartir contigo todo este planeta que es la terapia narrativa y toda esa danza entre la pareja, el viaje, la migración, las pérdidas, las ganancias. Es todo un viaje. Las historias, muchos, muchos temas hay allí. Temas Sí. ahí. Muchas gracias, Félix, por invitarme a esta conversación.
y quedo muy contenta, de verdad. Un gusto. Hoy te agradezco muchísimo el aporte que nos estás haciendo. Me parece que es valiosísimo. Tú iniciaste esto como que estabas sola, ¿no? En este todo, por el hecho de que estabas, yo me planteo que no es que estás sola, es que eres una pionera. Y los pioneros son así, los pioneros se abren paso inicialmente y en la medida en que van abriendo paso se van integrando otros. Y yo creo que eso es lo maravilloso, que te has atrevido a ser pionera. Cuando uno es pionero, ve mundos que otros no ven y que ayudan a otros a mirar mundos que no es posible sin personas como tú que son pioneros. Así que muchas gracias por eso. Yo de todas maneras espero que pronto se sumen muchas otras personas para que podamos construir acá un movimiento que enriquezca realmente. En mi caso particular me interesa mucho la psicología, que se Ujú. pueda realmente enriquecer con la terapia narrativa, con las posturas críticas de la psicología social y con otras también, para que nosotros podamos llegar de mejor manera a contribuir con el desarrollo de nuestra sociedad. Así es. Yo voy a dejar tus contactos de Instagram y donde tengas en redes para los que quieran contactarte, etcétera, etcétera. Me parece, o incluso de terapia contigo. ¿Estás en Venezuela? ¿En qué ciudad? ¿Estás en Caracas? ¿Estás en... Estoy en Caracas. Magnífico, magnífico. Bueno, muchísimas gracias y estamos en conexión, Lizzy. Muchas gracias, Félix. Un gusto. Un gusto.